Bien, chicos, nuevamente bienvenidos a una sesión más del Centro de Capacitación Carso Guadalajara. El día de hoy tenemos un tema interesante. Lleva por título Componentes de las instalaciones eléctricas. Y entiéndase por componentes a todo lo que interviene dentro de la instalación eléctrica, todos los elementos. Así que es un tema muy extenso y de diferentes puntos, porque como hablamos de componentes, no estamos hablando de una sola cosa, estamos hablando de muchas. Así que lo que vamos a abarcar en este tiempo que vamos a estar juntos va a ser conductores eléctricos, interruptores, fusibles, centros de carga, contactos y apagadores, lámparas y canalizaciones eléctricas. Eso como componentes. Y al final las conclusiones a las que ustedes y yo lleguemos. Ahora bien, para la realización física de una instalación eléctrica se emplea una gran cantidad de equipo y material eléctrico. El conjunto de elementos que intervienen desde el punto de alimentación o acometida de la compañía suministradora, en este caso CFE, hasta el último punto de una casa, habitación, comercio, bodega o industria en donde se requiere el servicio eléctrico, constituye lo que se conoce como los componentes de las instalaciones eléctricas. Aquí en la imagen de la derecha podemos observar varios de los componentes. Los estamos viendo a detalle por la distancia. Sí podemos observar que hay trazos de tubería, hay registros, debe haber obviamente dentro de los registros apagadores, receptáculos, y obviamente en las salidas de techo también debe haber iluminación, entonces debe haber luminarias. Aquí a la derecha, casi en el fondo, vemos un centro de carga, y entonces todos estos elementos son los componentes de las instalaciones eléctricas, que si nosotros quisiéramos verlos un poquito más cercas, así los veríamos. Mire, aquí podemos observar estos componentes ya mencionados. Nuestros conductores, nuestros interruptores, nuestros fusibles, los centros de carga, ¿ok? Los apagadores y receptáculos, las lámparas y lo que son las canalizaciones, que estamos viéndolas aquí y acá. Entonces todo esto interviene en lo que son las instalaciones eléctricas y cada uno de estos va a tener su tema. Bien, comenzamos con conductores eléctricos. Yo sé que de lo primero que empezamos a tratar en estas clases fue conductores eléctricos, pero lo vimos de una manera superficial en ese momento. Ahorita ya vamos a introducirnos un poquito más a detalles para que este tema sea un poquito más rico en contenido. Bueno, los alambres y cables que se emplean en casas, habitación, comercios, bodegas, etcétera, se conocen en el argot de los conductores eléctricos como cables para la industria de la construcción. Así que todo lo que ustedes ven aquí, ya sea cables, ya sea alambres, ya sea cordones, y ya sea cordones en uso rudo o en dúplex, todos estos son conductores eléctricos para la industria de la construcción. Estos cables para la industria de la construcción en baja tensión están formados por los siguientes elementos. El conductor eléctrico, que es el elemento por el cual circula la corriente eléctrica. Es de cobre suave y puede tener diferentes flexibilidades: rígida, semiflexible y flexible. Entonces, la rigidez va a depender de lo que nosotros tengamos. Si es alambre, sería, permítanme apuntar aquí, si es alambre, se considera rígida. Si es cable, se considera semiflexible. Y si es cordón, ¿ok?, se considera flexible. Entonces el tipo de construcción es el que determina la flexibilidad. Bueno, alambres, cables y cordones. Más sin embargo, si estamos hablando que es el mismo calibre, vamos a suponer que estos fueran de calibre 14 AWG. Los tres conducen la misma cantidad de electricidad, puesto que son del mismo calibre.
La diferencia va a ser la aplicación en donde vayan a ser instaladas. Y obviamente, en función de la aplicación, va a ser la selección que tú hagas. Alambre, cable o cordón. Bueno, esto para empezar, ¿verdad? El aislamiento, cuya función principal es la de soportar la tensión aplicada y separar al conductor eléctrico energizado de partes de puesta a tierra, es un material generalmente plástico a base de policloruro de vinilo, PVC. Este aislamiento puede ser de tipo termofijo a base de etileno propileno, EP, o de polietileno de cadena cruzada, XLP. Bien, estos son los materiales más comunes: el policloruro de vinilo, que es el de mayor uso en México y sobre todo para nosotros en baja tensión. Y luego están el etileno propileno y el polietileno de cadena cruzada, que ya son más a nivel de calle y a nivel de industria. Son los más usuales. De hecho, vulgarmente le dicen XLP al cable que se utiliza en el exterior de las casas, en el que va por subterráneo a través de lo que CFE lleva en las calles. Y este XLP significa Cross-Linked Polyethylene, polietileno de cadena cruzada. Es el más común. Y entonces los aislamientos de los conductores eléctricos, como aquí en la imagen lo podemos observar, es un aislamiento que protege al conductor eléctrico, y después puede haber un aislamiento general que atrape a todos los conductores eléctricos que ya están previamente aislados, y este es un aislamiento para cubiertas, o sea, prácticamente cubre a todos los otros que también están ahí, pero también cumple la función de aislar eléctricamente. No solamente es para proteger a los que ya estaban aquí, sino que también cumple la función de aislamiento eléctrico. Entonces, dependiendo de la aplicación que tú tengas, de los niveles de voltaje y de dónde lo vayas a llevar expuesto, ese conductor va a ser el tipo de aislamiento que tú necesitas seleccionar. Este es el código de colores vigente en la normatividad eléctrica, que todavía nos rige hasta el día de hoy. De hecho, este código está desde 1994, así que ya tiene algunos cuantos años. No nació ayer, ya tiene varios años, y hay que hacer caso y atención al mismo. Entonces, para lo que son los conductores de tierra física, estamos aquí permítanme, aquí a la izquierda viendo que pueden ser verdes con franjas amarillas, o pueden ser desnudos. Para lo que es el neutro, puede ser blanco o puede ser gris claro. Y para lo que es la línea o fase, puede ser negro, rojo, azul, en el entendido de que estos colores no son normativos, son solamente colores sugeridos. Los que sí son normativos son estos de acá, ¿de acuerdo? Estos sí son normativos, pero la fase puede ser cualquier color distinto a los antes mencionados, y entre ellos puede ser negro, rojo, azul, puede ser violeta, puede ser café. O sea, aquí en México estos colores son libres para nosotros, para poderlos seleccionar. Los que no son libres son estos, ¿de acuerdo? Estos están fijos dentro de la normatividad. Entonces esa es la codificación de colores que nosotros usamos desde hace ya varios años a la fecha. Bien, son 4 los factores que deben ser considerados en la selección de los conductores. La selección, recuerden, porque en los temas anteriores habíamos dicho que hay 4 factores que afectan la resistencia de un conductor, pero estábamos hablando de la resistencia. Aquí estamos hablando de la selección. Y estos puntos serían material, flexibilidad, forma y dimensiones. Obviamente vamos a revisar cada uno de ellos. Bien, empezamos con el primero, que es material. Los materiales más usados como conductores eléctricos son el cobre y el aluminio, aunque el primero es superior en características eléctricas y mecánicas. La conductividad del aluminio es aproximadamente el 60% de la del cobre, y su esfuerzo de tensión a la ruptura el 40%. Las características de bajo peso del aluminio han dado lugar a un amplio uso de este metal
en la fabricación de conductores aislados y desnudos. Aquí, si nosotros comparáramos entre estos dos materiales, siempre el cobre va a ser mejor, pero por nuestra modernidad, por nuestra actualidad y por situaciones económicas, el aluminio es muy utilizado en la transmisión y distribución de la energía eléctrica a través de grandes distancias y aprovechando obviamente un par de situaciones que tiene el aluminio, como la primera que sería tener un bajo peso. Ese bajo peso lo hace ideal para poderlo llevar a través de lo que son grandes distancias y montado obviamente sobre lo que son las torres y postes. Igual cuando se mete a través de fosas o a través de ductos subterráneos, por ser más ligero también es más sencillo meterlo, porque mientras más peso tengas se vuelve más complicado y este producto pues es más ligero. Y otra de las situaciones también que es muy socorrida para buscar el aluminio en la actualidad, pues es su precio. Es mucho más económico que el cobre y también es uno de los factores que hacen que en la actualidad se utilice tanto. Aquí podemos ver una tabla comparativa de la diferencia entre un cobre y un aluminio. Ahora vamos a manejar el cobre suave y un aluminio a 3/4 de dureza. Vamos a revisar cada uno de los puntos para que podamos entenderlo adecuadamente. Bien, déjenme apoyarme aquí con un color y comienzo. Bien, lo primero, grados de pureza. Se maneja 99.99 grados de pureza del cobre contra 99.5 grados de pureza del aluminio. Así que aquí el cobre es todavía mucho más puro que el aluminio. Luego, la resistividad a 20 grados centígrados, on milímetro cuadrado sobre metro. Obviamente que aquí el valor más chico sería el valor más ideal, y tenemos 17.241 por 10 a la menos 3 contra 28.264 por 10 a la menos 3. Entonces aquí, rápidamente viendo esta información, sabemos que el cobre es mejor. Luego, coeficiente de variación de la resistencia eléctrica a 20 grados centígrados por cada 20 grados centígrados. Mientras que el coeficiente sea menor, es mucho mejor. Y aquí podemos observar que también el cobre tiene un valor mucho mejor que el aluminio. 3.9 por 10 a la menos 3 contra 4.03 por 10 a la menos 3. Bien, luego, densidad a 20 grados centígrados. Sobre centímetro cúbico. Aquí estamos hablando del peso y entonces es menos pesado el aluminio, y esto es un punto a favor del aluminio siempre. Es una característica que se utiliza mucho sobre este material, el que sea más ligero. Así que bueno, para que más o menos se entienda cómo aplica la densidad, es como si ustedes agarraran un galón de leche, de estos de casi 4 litros, y lo pesaran con su mano, y ese mismo galón de leche lo llenan de miel y lo pesan, y a pesar de que está ocupando el mismo volumen, la densidad es diferente y va a pesar mucho más entonces la miel que la leche. Eso sería un ejemplo, ¿no? Coeficiente de dilatación lineal, el siguiente, a 20 grados centígrados por cada 20 grados centígrados. Bueno, aquí también si el valor es más pequeño es mejor, y podemos observar cómo tenemos 17 contra 23 en estos valores, sin meternos en más detalles, y podemos observar que el cobre es mejor. Luego, carga de ruptura en megapascales. Tenemos un punto de mayor carga a la ruptura, aproximadamente de 230 a 250 megapascales, contra 120 a 150 megapascales de lo que es el aluminio. Entonces aquí sigue ganando el cobre como características que tiene. Alargamiento a la ruptura en porcentaje. El siguiente, ¿verdad? Se puede alargar de un 20 a un 40% el cobre contra un 4 a un 1% el aluminio. Así que también tenemos aquí al cobre como un mejor conductor y un
mejor material. Y por último, temperatura de fusión. Tenemos que el cobre soporta 1080 grados centígrados contra 160 grados centígrados el aluminio. Así que soporta muchísimo más temperatura el cobre y eso es mejor porque a la hora de una falla, pues va a aguantar más que el aluminio. El aluminio se va a fundir mucho más rápido. Así que si ustedes observan, aquí todas estas características fueron muy diferentes a lo que es el cobre, de aluminio a cobre, obviamente. Aquí obviamente no hay una comparativa de precios, sino aquí en precios sí hubiera también tenido un punto adicional el aluminio. Pero si ustedes le dan un vistazo en general, pues tenemos muchas mayores ventajas entre lo que es cobre con respecto del aluminio. Ahora bien, una cosa importante que destacar, estamos comparándolos entre los dos mejores, ¿ok? No vayan a olvidar eso, porque si ustedes ahorita le dicen al aluminio, no, pues sabes que Fuchi, ya no te quiero, estás muy malo. Espérense, lo que pasa es que el aluminio está siendo comparado con el mejor, que es el cobre. Pero si ustedes comparan el aluminio con todos los demás materiales, el aluminio les va a ganar. Así que estos dos materiales son los más utilizados, pero de entre los dos mejores siempre hay diferencias. A eso quiero llegar. ¿Sale? Bien, vamos a pasar al punto de la flexibilidad. Acorde con los requerimientos de una instalación en particular, las normas de productos clasifican la flexibilidad de los conductores en clases de cableado, combinando diferentes diámetros de alambres y el número de estos. A, alambre conductor sólido. B, cables tipo A, AA, B o C, conductores concéntricos con o sin compactación. C, cordones, clasificación IJK, conductores flexibles, aumenta la flexibilidad con el número de hilos. Bien, vamos a comenzar. Habíamos adelantado hace unas láminas atrás que dependiendo del tipo de construcción va a ser la flexibilidad. Entonces siempre un elemento único sólido va a ser rígido. Pero en lo que corresponde a los cables hay diferentes clases de cableado. Y las clases de cableado son de la siguiente manera. A y AA son desnudos. Y B o C son forrados. Así que el A y AA se utiliza generalmente para tierras físicas o para instalaciones aéreas. Y el tipo B y el C es el que sí se utiliza para lo que son las casas y los comercios y las industrias, porque estos ya vienen con forro. ¿Ok? Estos vienen forrados. Y dentro de lo que es el B y el C, todavía hay una diferencia que vamos a ver más adelante en las láminas. Ahora, mientras tenga obviamente un conductor, más flexible se vuelve. Y es lo que pasa con el cordón. El cordón tiene clasificaciones I, J, L en delante. Y mientras más hilos pequeños tenga, esto se vuelve súper flexible. Aquí se puede ver el ejemplo, como tenemos muchos conductores muy pequeños, generando obviamente gran flexibilidad. Así que este sería el ejemplo del cordón. Y el ejemplo del cableado, bueno, más adelante tendremos que analizar más a detalle este punto. Bueno, más adelante aquí en la siguiente lámina. Ok, véase por favor. Tenemos la clase de cableado B y la clase de cableado C. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que los encuentras en todos los calibres, ¿de acuerdo? Está 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Y luego un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. Luego 250, 300, 350, 400, 450, 500. Y luego 600, etcétera, ¿no? Así, consecutivamente. Y después puedes tener entonces un calibre 14, por ejemplo, ¿verdad? 14, que tenga 7 hilos o 14 que tenga 19 hilos. Al tener un calibre 14, y estoy hablando de manera arbitraria, ¿de acuerdo? Va a conducir la misma cantidad de corriente los dos. Un calibre 14 soporta
15 amperes. Entonces, los dos soportan 15 amperes. La diferencia radica en que el conductor clase B tiene 7 hilos y por tanto es más duro, más durito a la hora de manejarlo, de utilizarlo, de instalarlo. Y en el caso del alambre con clasificación C, tiene 19 hilos, lo que lo hace más flexible. Va a tener la posibilidad de manejarse de una manera más sencilla. Y a la hora de estar trabajando sí marca una diferencia. Ahora, otro detalle que también es importante entender es que si este tiene menos proceso, pues va a costar un poco más económico. Pero si este tiene más proceso, va a costar un poco más caro. ¿Ok? Va a costar un poco más caro. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué yo voy a pagar más por algo que me da lo mismo? Me está dando los mismos 15 amperes. Pues sí, pero recuerden que el tiempo es dinero. Y aquí tú tienes una mayor facilidad para instalar este producto y entonces ahorras en tiempo. Además de que la mayoría de los fabricantes le manejan otra diferencia. El aislamiento, cuando ya tú vas a tener un producto más costoso, se lo meten de otro nivel, un poco más elevado el nivel del aislamiento. Entonces es un producto que a la larga es mucho mejor el tener una clase C que tener una clase B. Pero conforme va aumentando el número de grosores, pues obviamente tiene que en algún momento brincar de 7 a 19 hilos y pues acá también va a brincar de 19 a 37. Así va a ser esto. Y ahora déjenme explicarles cómo funciona esta situación. Miren, aquí tenemos un hilo central aquí. Entonces es un 1 más una capa que es esta. Esta capa va girando en un sentido y tiene esta capa 6 hilos. Entonces 1 más 6 igual a 7. Aquí están nuestros 7, miren, aquí está nuestro 7. Pero si tiene otra capa, gira en sentido opuesto a la capa anterior y sería 1 más 6 más, y luego pues aquí obviamente es 19, ¿verdad? Así que las capas son múltiplos de 6. El siguiente múltiplo de 6 es 12. 1 más 6 más 12, 19. Oh, perfecto. Entonces la siguiente capa, que está así, que gira en sentido opuesto, sería 1 más 6 más 12 más, y pues obviamente esto para que dé 37, ¿verdad? Bien, entonces dijimos que esto es un múltiplo de 6. Pues para que sea un múltiplo de 6 tiene que ser 18. Entonces, una vez que se hagan la sumatoria, da esto. 7, 19, 37, que sería aquí 7, 19, 37, 61, 91, etc. Todo esto es por geometría, múltiplos de 6. Si lo viéramos de frente sería un círculo así, y luego tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren, caben exactamente los 6 por fuera, no le caben más. Y si le quitas, quedaría un hueco. Entonces esto es geometría. Así es como salen estas numeraciones y estos acomodos. Bueno, pues espero que la hayan entendido. Ahora, formas. No solamente está la forma tradicional que es el alambre, lo que es el cable redondo sin compactar y lo que es el cordón. Hay muchas más formas. Aquí podemos ver algunas de ellas. Está nuestro alambre, el que conocemos todos. Está el alambre concéntrico también que conocemos todos, con sus diferentes acomodos geométricos. Y aquí tenemos siempre un espacio entre los conductores eléctricos que nos brindan un poco de flexibilidad y que también nos brindan la posibilidad
de disipar la temperatura de una manera más sencilla. Pero después vienen los que son comprimidos, aquellos que ya vienen, si lo quisiera manejar una palabra sencilla, como apachurrados. Estos van a generar tener un menor espacio, pero van a sacrificar flexibilidad, obviamente. Luego vienen los que son totalmente compactos, que no dejan ningún espacio hueco entre sí. Estos obviamente ya son mucho más rígidos, son para aplicaciones especiales que generalmente son medias tensiones o inclusive altas tensiones. Y de estos se desprenden los que son sectoriales y los que son segmentales. Estos, si tú tienes otros dos más como estos, estás formando prácticamente un círculo. Así que lo que tú tienes en este tipo de forma es que alcanzas a llevar una línea activa, otra línea activa por acá, otra línea activa, les metes media tensión y los llevas n cantidad de distancia hasta a lo mejor un transformador, y posteriormente el transformador recibe esa media tensión para transformarla en otro valor diferente y usarla en el punto que necesita. De igual manera el segmental tiene la misma dinámica, y también el anular. Este anular todavía, según datos técnicos, tiene la posibilidad de que aquí en medio le metas un refrigerante, y el refrigerante aportaría el medio para enfriar ese conductor cuando este conductor tenga una exigencia de conducción de corriente muy elevada. Entonces, bueno, son muy especiales. Estos no se manejan más que por fabricación. O sea, tú los necesitas, tú vas a la fábrica, los pagas y después te los elaboran. Luego viene el tradicional que conocemos, el cordón, el boncheado y el cordón calabrote, que serían estos. Así que los más comunes para nosotros es el alambre, el cable y los cordones. Ok, estos son los más comunes para nosotros. Pero en lo que es la media tensión, estos son muy comunes. Y ya los demás, pues bueno, pueden ser en aplicaciones un poco más especiales. ¿Sale? Bien, dimensiones. El tamaño o sección transversal o calibre de los conductores eléctricos debe indicarse en milímetros cuadrados y opcionalmente entre paréntesis el número de la escala de calibres americanos AWG o KC1000 de acuerdo con la norma oficial mexicana de conductores eléctricos NOM 063 SCFI. Bueno, esto es lo que dice la normatividad, pero en la realidad pasa otra cosa. Vean por favor aquí lo que es la realidad. La realidad es que se maneja un número enorme, y ese número enorme te da la información del calibre, que es básicamente, en este caso, 12. Y por ahí, chiquitito, 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 te dice el calibre. Te dice, 3.300 milímetros cuadrados. Eh, entonces, se supone que debiera de ser el milímetro cuadrado la forma principal de ubicarlo, pero la realidad es que no es cierto. Mas, sin embargo, eso no tiene mayor ciencia. Al final vienen las dos informaciones en todas las cajas de cualquier fabricante de conductores eléctricos en México. ¿Sale? Pero sí entiendan que le damos más prioridad a las escalas americanas que a las escalas internacionales. Y esto de las dimensiones tiene que ver obviamente con el grosor de los conductores eléctricos. Bien, proceso de fabricación y pruebas de aseguramiento de calidad. Los productos de calidad siempre cumplen con los requisitos mínimos que se establecen en las normas oficiales mexicanas de conductores eléctricos, NOM 063 SCFI, y las normas mexicanas NMXJ. Los productos de calidad cuentan con la certificación de la Asociación de Normalización y Certificación del Sector Eléctrico, el ANSE, y también deberán seguir los sistemas de gestión de calidad ISO. Bueno, estos van a ser los logotipos de las empresas que ustedes vayan a encontrar en los productos de buena calidad, y sobre todo en las cajas. En las cajas va a venir reportado, mira, yo soy certificado por esto, la normatividad que cumplo es esta, etcétera. Inclusive hay grabados dentro de los propios aislamientos de los conductores en donde la palabra ANSE casi estoy seguro que siempre va
a estar ahí presente. Problemas ocasionados por conductores de mala calidad. Siguiente punto. Es común que se intente por todos los medios reducir los costos de una instalación eléctrica y generalmente se termina comprando materiales de mala calidad solo porque son más baratos. Bueno, nosotros si tuviéramos que hacer una revisión rápida de este punto, tendríamos que decir que si nosotros tenemos un problema en la sección del conductor que es más reducida, la consecuencia será tener mayores resistencias eléctricas. Si tuviéramos menor espesor del aislamiento, tendríamos riesgo de fugas de corriente o de cortocircuitos. Si el calibre fuera de mala calidad, tendríamos mayores pérdidas de energía que incrementan su costo y temperaturas de conductor más altas que nos pueden dañar el aislamiento. Y si el problema fuera el material del aislamiento que fuera reprocesado o de mala calidad, tendríamos riesgo de pérdida de vidas humanas y de las inversiones hechas en la instalación. Y si la problemática fuera los conductores con poca flexibilidad, tendríamos mayor tiempo y costos de instalación y riesgos de peladuras en los aislamientos. Esto pasa con conductores de mala calidad. Y sobre todo cuando nosotros compramos barato por una economía malentendida, tenemos y siempre tendremos consecuencias al respecto. Aislamientos de los conductores eléctricos. Bueno, los cables para la industria de la construcción pueden tener aislamientos de los siguientes tipos. Aislamientos termoplásticos a base de PVC y aislamientos termofijos a base de etileno propileno o polietileno de cadena cruzada. Los materiales entonces más comunes son estos que acabo de mencionar. Y bueno, aquí tenemos un vistazo de los materiales termofijos. Podemos observar en los materiales termofijos que hay de diferentes tipos. Está el TW, el THW, THWLS, THWN, THHW, THHWLS y THHN. Cada uno de ellos va a tener una característica distinta de los demás, pero en general el que tengan la letra T los hace a todos termoplásticos. El que tengan una H los hace que soporten 75 grados. El que tengan dos Hs los hace que soporten hasta 90 grados. A la ausencia de una letra H solamente soportará 60. El que tenga una letra W los hace que puedan ser instalados en lugares secos, húmedos y mojados. Y el que no tenga la W significa que solamente los pueden usar en secos y en húmedos. Y si trae la letra N, significa que puede ser que tiene una capa exterior de nylon. Entonces el nylon es un plástico adicional que se le pone ahí. El LS significa que tiene un aditivo de baja emisión de humos, densos, tóxicos. Esto implica que se le metió algo al aislamiento para que actúe de una manera favorable en caso de un incendio. Entonces, todos estos tipos de materiales existen en México de cualquier fabricante de conductores eléctricos. Ya simple y sencillamente ocuparías tú ver las características y la calidad propia del fabricante para saber si va a cumplir con tus requerimientos. Acá tenemos los termofijos. Los termofijos está el XHHW, XHHW2, RHW, RHW2 y RHH. Entonces, X dijimos que es polietileno de cadena cruzada, igualmente una H es 75, dos H es 90, la ausencia de las H es 60, la W igual sigue siendo lo que es locales secos, húmedos y mojados. Y aquí básicamente es todo. La letra 2 es una nomenclatura especial que hace que un cierto calibre en adelante tenga un cambio. Básicamente esto lo vamos a poder ver en las fichas técnicas. ¿Sale? En los libros que manejamos aquí en las sesiones podemos checar esta leyenda. Pero todo lo demás es lo mismo. Y R
significa que es un aislamiento de hule. L es rubber, ¿va? Ahora fíjense bien. Estos cables pueden ser resistentes a la propagación de incendios de baja emisión de humos. Y los de 2, dice, para lugares secos y mojados. ¿Okay? Lugares secos y mojados, el 2. Bien. Ahora vamos a platicar de la temperatura de los conductores. Al hablar de la temperatura máxima de operación de un conductor es necesario ser específico. Los conductores no se dañan inmediatamente al rebasar la temperatura máxima. Esto significa que si un producto THWLS, en lugar de utilizarlo a 75 grados centígrados, lo hacemos a 80, no se abrirá ni se fundirá su aislamiento, pero sí se irá deteriorando con el tiempo, reduciendo su vida útil. En forma general podemos decir que un aislamiento que trabaje 10 grados centígrados por arriba de su temperatura de operación reduce su vida útil a la mitad. Por esto es importante que los conductores solo transporten la corriente para la cual fueron diseñados, ya que de otra forma tendremos que cambiar la instalación en poco tiempo. El calentar los cables, muchachos, en las instalaciones eléctricas genera un deterioro. Y ese deterioro, tarde que temprano, va a repercutir en un cambio. Y recuerden que los cambios son costosos en la actualidad. Así que tenemos que generar una buena selección de los materiales y un buen balanceo de las cargas. Esto, señores, para que nosotros tengamos una vida útil larga de nuestros materiales. De lo contrario, las inversiones van a tener que ser sustituidas rápidamente. Bien, pasamos a otro punto o tema, que sería interruptores. Un interruptor es un dispositivo que sirve para interrumpir o restablecer una corriente eléctrica a través de un circuito eléctrico. Aquí podemos observar a la vista que hay interruptores de navajas, que este pequeñuelo que está aquí. Hay interruptores pequeños de acción rápida, este interruptor también de navaja y este interruptor termomagnético. Bien, cualquiera de los que están aquí a la vista hace exactamente la función que aquí dice: interrumpir o restablecer una corriente eléctrica. Eso es lo que hace un interruptor. Este interruptor que está aquí y este interruptor que está acá fueron muy útiles en los años 70, bueno, de los años 80 para atrás, para hacerlo más fácil. En la actualidad siguen existiendo, pero no son muy deseables en la selección e instalación de una instalación moderna, porque estos materiales prácticamente están expuestos sobre lo que sería la manipulación del usuario y pueden ser riesgosos. Entonces, para la enseñanza siguen siendo muy útiles. Yo de hecho les sigo enseñando a mis alumnos en el salón de clases con estos, porque como son muy visuales, las personas terminan por comprender la instalación eléctrica mucho más fácil. Pero una vez que ya le comprenden, yo ya solamente utilizo switches o apagadores más modernos, porque esos son los que realmente van a instalar. Entonces, para enseñanza, pues sí, todavía funcionan. Hagamos algunas aclaraciones sobre los términos relativos a los interruptores. Aclaraciones como serían fuentes, como serían líneas, cargas, polos, etc. Aquí en la imagen podemos observar la fuente, podemos observar las líneas que llegan al interruptor y las líneas que van a la carga y los polos. Bueno, primero, voltaje nominal del interruptor. Es el valor de tensión o voltaje máximo al cual puede operar sin sufrir daño alguno. Este valor debe especificarse tanto en corriente alterna como en corriente directa. Corriente nominal de un interruptor. Es el valor de corriente a la cual puede operar satisfactoriamente y sin sufrir daño alguno. Falla eléctrica. La falla eléctrica es una operación anormal de un equipo o sistema eléctrico debido a diversas causas, que generalmente se produce en un incremento de corriente. De acuerdo con las características de la falla, esta tendrá que ser liberada del sistema en determinado tiempo para evitar daños al equipo conectado o a los elementos del sistema. Sobrecorriente.
cualquier valor de corriente que exceda la corriente nominal de un equipo o a la corriente permisible de un conductor, según sea el caso. Sobrecarga y cortocircuito. La sobrecarga es una condición de operación de un equipo en la que se demanda una potencia que excede a la nominal o de un conductor por el cual circula una corriente mayor a la permisible. Cuando dicha condición persiste durante suficiente tiempo, puede causar daños a causa de sobrecalentamientos perjudiciales. Línea. Se da el nombre de línea al conductor o conjunto de conductores en los cuales hay presencia de voltaje y se puede alimentar un equipo eléctrico. Carga. Se conoce como carga al aparato conjunto de aparatos conectados a la línea que consumirán energía eléctrica. Polos y fases. Aquí me van a disculpar, aquí hay un detalle. Así como aquí dice carga y línea, debería de estar polos y fases, nada más que por alguna razón no lo hice así. Para un interruptor se conoce como número de polos a la cantidad de pares conductores línea carga que llegan a dicho interruptor. Muy bien. Aquí vamos a explicarlo un poquito mejor. Polos, fases y tiros. Para se conoce como número de polos a la cantidad de pares conductores línea carga que llegan a dicho interruptor. Fíjense bien, esto es importante aprenderlo y no está tan difícil. Este elemento que está aquí se le conoce como polo. Entonces, si aquí tú ves uno solo, este switch es de un polo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Aquí también ves uno, entonces también sigue siendo un polo. Aquí tú ves dos, entonces es de dos polos. Bueno, ahora el tiro es el punto a donde el polo se mueve para ser conectado. Y aquí solamente tiene un solo lugar a donde se puede mover para su conexión. Por lo tanto, es de un polo, un tiro. Aquí, aunque son dos polos, el tiro se va para un solo lugar, para un solo lado. Entonces, como tenemos esta unión entre estos polos, va a accionar al mismo tiempo para accionar y para desaccionar. Por lo tanto, es dos polos, pero es un solo tiro. Ahora, aquí tenemos este solo polo, pero va para un lado y va para el otro lado. Por ende, es un polo, dos tiros. Así que esta es la clasificación de los switches. Un switch de un polo, un tiro, dos polos, un tiro, un polo, dos tiros. O sea, hay muchos switches. Estos solamente son los básicos, para que ustedes agarren la onda de cómo opera esa terminología de polos y tiros. Ahora fíjense, la línea entra por aquí, se interrumpe a través del switch, pasa por el foco y luego llega a neutro. Y en el caso de este que tenemos aquí en medio, la línea de fase y neutro llegan en medio y la línea de fase y neutro se interrumpen por los polos para llegar a la carga. Aquí la línea en la orilla, la línea entra por en medio y conmuta a la derecha o a la izquierda para alimentar el foco número 1 o el foco número 2. ¿Sale? Pero aquí la situación es que es un switch de condición, porque cuando está el foco 1 prendido, nunca va a estar el 2 prendido. Y cuando esté el 2 prendido, el 1 nunca va a estar prendido. ¿Ok? Estos son switches de condición. ¿Qué tal? Entonces, para enseñanza, estos switches todavía funcionan bien. Para la clase, el salón de clase. Pero una vez ya entendiéndoles, ya usamos otro tipo de equipos. Bien, clasificación general de los interruptores. En el mercado existen tipos de interruptores como no automáticos y automáticos. Dentro de los que son los automáticos existen de cuchillas con fusible, magnéticos, termomagnéticos y electrónicos. Así funcionan estos. Interruptores no automáticos es aquel cuya única función
es la de conectar y desconectar cargas sin brindar ningún tipo de clase de protección, como los que tenemos aquí a la vista. Estos solamente operan con nuestra mano y en caso de presentarse una falla o en caso de presentarse un cortocircuito o una sobrecarga, estos no generan ningún tipo de protección, así que no son automáticos. Ocuparíamos operarlos físicamente nosotros para poderlos abrir y aperturar el circuito eléctrico y dejar fuera la falla. Ahora, interruptores de cuchillas o navajas. En este tipo de interruptores se utiliza la propiedad de algunos metales de fundirse a temperaturas relativamente bajas. Basándose en esto, la fabricación de elementos fusibles, los cuales forman parte del interruptor de cuchillas, estos interruptores protegen principalmente contra fallas de cortocircuito. Muy bien, estos switches de la izquierda ya no los van a encontrar tan fácil y mucho menos para instalarse, pero estos de la derecha sí van a ser todavía muy comunes, sobre todo porque estos todavía se instalan, ya sea que tengan 2 polos o 3 polos, como en este caso, ¿va? Entonces, estos están normalmente fabricados para 30 amperes, que sería uso eh, pues casero habitacional, y 60. Una vez que ya separan estos valores de 30 y 60 y se van a valores mayores, pues ya se clasifica como algo ya comercial o industrial. Pero en casa habitación, 30 es lo más común y 60 ya sería como así como 8, ¿no? Pero se puede dar el caso. Pero en las instalaciones industriales sí es muy común todavía verlos, este tipo de switches. Ahora, los interruptores termomagnéticos, ¿qué son y cómo funcionan? Bueno, para la construcción de este tipo de interruptores se aprovecha el campo magnético que se presenta alrededor de un elemento conductor cuando por este circula una corriente. La magnitud del campo que se presenta es directamente proporcional a la cantidad de corriente circulante. Entonces, cuando nosotros tenemos que por aquí circula una corriente gigantesca, este elemento que parece un electroimán lo que hace es operarse y básicamente se separa y pone en operación el interruptor. O sea, básicamente lo que hace es abrirse. Pero esto lo hace entonces por vía magnética. No sé si ustedes han visto cómo opera un timbre, un dindón. Ese dindón tiene un núcleo de acero o de hierro y tiene un embobinado alrededor de él. Entonces tiene un resorte que lo que hace es lo siguiente. Cuando ustedes le pican, se activa el electroimán, jala esa barra de metal y golpea una parte que hace el DIN. Mientras que ustedes mantienen el dedo pulsado sobre el timbre, se va a mantener ese golpe ahí, ese accionamiento magnético. Pero en cuanto le sueltan, golpea otra lámina diferente y hace don. Pero ese segundo golpe se hace por gravedad, porque ustedes ya tenían la elevación de ese pivote que había hecho un golpe, y cuando lo sueltan por gravedad cae. Obviamente hay un pequeño resorte que ayuda para hacer ese tipo de trabajos, pero hace ese din don, din don, din don. Entonces, básicamente esto funciona igual. Bien, interruptores termomagnéticos. Estos son los más usuales. El funcionamiento de estos interruptores se basa en el principio magnético visto anteriormente y en el principio térmico que se describe a continuación. Es propiedad de todos los metales dilatarse, aumentar sus dimensiones, al incrementarse su temperatura, pero el porcentaje en que se dilatan depende del material que se trate. Entonces, si nosotros tenemos aquí en la parte de abajo un material bimetálico, o sea, dos materiales unidos pero no fusionados, y por ellos se presenta una temperatura, se va a generar una dilatación, y esa dilatación los va a mover y los va a desprender de su punto de contacto, generando una apertura del circuito. Entonces, estos materiales termomagnéticos son muy usuales. De hecho, los interruptores termomagnéticos más comunes en México son estos.
El principio térmico opera las sobrecargas y el principio magnético opera los cortocircuitos. Así que son los más usuales estos. Y se les conoce como ITM, interruptor termomagnético. Además de que su costo no es muy gravoso, andan costando más o menos como 70, 75 pesos. Y su instalación es muy sencilla, son empotrables y atornillables. Los empotrables son los más comunes, así que por su simplicidad, por su facilidad de instalación y su facilidad de operación aquí en las palancas, bueno, pues son los más usuales. Tienen una pantallita que te indica si están disparados o no, con un color naranja, pero de la línea económica no la trae. La línea económica no trae el Bici Trip, que es este. La línea buena o la línea normal sí lo trae. Habría que tener consciente ese tipo de aspectos. Porque si ustedes están manipulando la línea económica y esperan ver la parte naranja, bueno, nunca la van a ver. ¿Sale? Bien, los interruptores electrónicos. Este tipo de interruptores, este tipo de interruptor, el dispositivo encargado de censar la corriente de falla, es un circuito electrónico con características muy precisas. Estos equipos han venido a hacerse más modernos con la actualidad y tan es así que inclusive ellos tienen bueno, los más nuevos tienen la capacidad de ser programables, te manejan valores, por ejemplo, tú le puedes decir, oye, si el valor de voltaje baja tanto o sube tanto, opérate. O si la corriente pasa de este valor, opérate. O ya los más nuevos, tú los puedes calibrar de tal forma que les digas, oye, a tal hora del día quiero que te apagues. Pero insisto, estos ya son mucho más modernos. No solamente son electrónicos que te operen a un cierto rango, ya son mucho más modernos. Esos en los tiempos de los 80 para atrás, nada, ni esperanzas que existieran. Esto ya es de nueva generación. Bien, los equipos tienen una característica de dispararse a través del tiempo en función del porcentaje de corriente que se eleva, que se presenta como obviamente una falla. Y por ejemplo, si nosotros viéramos este disparo y tuviéramos una falla de esta naturaleza, es decir, sabes que mira, aquí se elevó a tanto valor la corriente, tú subirías y en cuanto encuentras la primera curva, esa es la cantidad mínima de tiempo, que serían 6 segundos, sigue subiendo y esta es la cantidad máxima, que serían 120 segundos. Así que una falla de esta naturaleza, de este valor, era entre 6 y 120 segundos. Mientras que las fallas son chicas, los tiempos de disparo son largos. Pero cuando las fallas son grandes, los tiempos de disparo son cortos. Así operan las curvas de disparo y las curvas de disparo las da cada fabricante en particular dependiendo de su producto. No hay una curva universal que digan esta curva sirve para todas las pastillas termomagnéticas de 15 amperes. No, cada fabricante hace su propia curva. Bien, fusibles. Bueno, pues un fusible se puede definir como un dispositivo que se emplea para proteger los sistemas eléctricos contra fallas de sobrecarga y cortocircuito. Esto se efectúa intercalando en un circuito eléctrico de tal manera que cuando se pase una corriente a través de este, cuyo intensidad exceda el valor prefijado, interrumpe el circuito al que está conectado. Esto se logra al fundirse el elemento fusible del dispositivo de protección. Este elemento puede tener formas de alambres, cintas, etcétera. Bueno, este tipo de fusibles opera desde aquellos muy elementales que son de rosca, de los interruptores antiguos, hasta los que son más modernos que encontramos en casa o los que encontramos en industria, de navajas grandes, o de los que son ya para vehículo, encapsulados para equipos electrónicos o inclusive los de la propia calle en donde se protege la media tensión. Entonces aquí podemos encontrar este tipo de fusibles.
¿Cuáles son sus características? Bueno, pueden seleccionarse para proteger las corrientes reales de los motores. Proporcionan mayor protección contra fallas entre fases. Protegen contra calentamientos de equipos porque dicho calentamiento fundirá el fusible. Pueden seleccionarse con mayor precisión para el alambrado o equipo protegido sin estar sujetos a interrupciones innecesarias. Pueden usarse equipos más compactos o de menor costo. Pueden dar una baja corriente pico en las corrientes de fuga. Combina en un solo dispositivo el elemento sensor e interruptor. Su acción es directa, responde únicamente a una combinación de magnitud y duración de la corriente del circuito que fluye a través de este. Requiere de dispositivos separados, como los interruptores de seguridad. Es un dispositivo monofásico, únicamente en la fase o fases sujetas a sobrecarga deberá responder a desenergizar la fase o fases afectadas del circuito o equipo que falló. ¿Cuáles son las desventajas de los fusibles? Las características de interrupción de un fusible no pueden ser revisadas sin que éste sea destruido. O sea, este equipo es para ser destruido y no puedes probarlo de otra manera. No puedes decir, oye, ¿funcionará? Bueno, pues la única forma de ver si funciona es que se destruya. Un fusible podrá realizar únicamente una interrupción, siendo necesario cambiar la unidad completa en caso de que se haya destruido por causa de una falla. En algunos casos existe el riesgo de accidentes debido a un choque eléctrico en el momento en que de la reinstalación de un fusible. Cuando el fusible opera, existe siempre la posibilidad de un reemplazo equivocado, lo que pone en peligro no solo el sistema, sino también al personal que se encarga de efectuar este trabajo. Ese es el punto, pues, muy interesante de los fusibles. Como necesitan una manipulación de personal calificado, siempre hay riesgos de que te llegues a equivocar. Así que yo por eso siempre recomiendo que sean utilizados los más nuevos, los termomagnéticos, para evitar ese tipo de fallas. Bien, otro riesgo que se corre es el de una selección inadecuada de dispositivos de protección, ya que en cierta forma se desconoce la existencia de la gran variedad de fusibles en el mercado nacional, además de desconocer quiénes los fabrican y distribuyen. Muchas situaciones con los fusibles. Aquí podemos ver un vistazo general de los fusibles. Los fusibles para sobrecargas y cortocircuitos se separan en protecciones suplementarias para usos específicos, limitadores de corriente y no limitadores de corriente. Dentro de los que son suplementarios están los misceláneos, las miniaturas y los microfusibles. Dentro de los limitadores de corriente están los etiquetados limitadores y los etiquetados no limitadores. Y dentro de los que son no limitadores de corriente están los de tapón, que son los que conocemos, y los de clase H, ya sea que sean restituibles, como este, o que son encapsulados y descartables, como este. Estos son los que realmente usamos. Bien, pasamos a otro punto. Centro de carga. Antecedentes y conceptos básicos de los centros de carga. Bueno, pues los tableros y centros de carga se desarrollan como consecuencia de las siguientes necesidades. Dividir grandes sistemas eléctricos en varios circuitos, reduciendo calibre de conductores. Tener medios de conexión y de protección para cada circuito eléctrico de un sistema. Y localizar en un solo lugar los dispositivos mencionados en los puntos anteriores. Este es el origen de los centros de carga. Ahora, los centros de carga se dividen en circuitos alimentadores y en circuitos derivados. Refiriéndonos a tableros y centros de carga, el circuito alimentador de línea de alimentación será aquel circuito que le proporcione la energía eléctrica al tablero. Bien, si ustedes me favorecen con su vista, aquí vamos a poderlo explicar más sencillo. Todo lo que es el circuito alimentador es esta parte de aquí. ¿Ok? Este es el circuito alimentador. Ahora, vamos a hablar del circuito derivado.
Se da nombre a cada uno de los circuitos que alimentan, se da ese nombre a cada uno de los circuitos que alimentan el tablero a través de cada uno de los interruptores, los cuales también reciben el nombre de derivados. Entonces, el circuito derivado es todo esto. ¿Sale? Esa es la diferencia entre lo que es el circuito alimentador y lo que es el circuito derivado. Siempre cuando hablamos de derivados, siempre tenemos que hablar de salidas. Salidas. ¿Ok? Y siempre que hablamos del circuito alimentador, tenemos que referirnos a las entradas, a las acometidas, a ese tipo de características. Eso nos va a diferenciar entre un tipo de circuito y otro. ¿Cuáles son las funciones del tablero? Bueno, dividir un circuito eléctrico en varios circuitos derivados. Proveer de un medio de conexión y desconexión manual a cada uno de los circuitos derivados. Proteger a cada uno de los circuitos contra sobrecorrientes. Y concentrar en un solo punto todos los interruptores que se vayan a necesitar. Esa es la función de un tablero. Y miren, aquí podemos observar que inclusive siguen las codificaciones de colores. Las activas están en negro y rojo, los neutros están en blanco y las tierras están en verde. Bueno, esto sí, así debe de ser. Ahora, con respecto a su forma de instalación, existen tres tipos. Los empotrados, que son aquellos que van dentro de la pared, los de sobreponer, que van sobre la pared o muro, y los autosoportados. Vean, por ejemplo, aquí la diferencia entre uno y otro. Estos tienen un espacio que va penetrado en la pared o embutido en la pared, y lo que es la tapa es mucho más amplia que lo que es el tablero. Esto es para que alcance a cubrir obviamente las orillas. Y acá la diferencia es que parece una caja de zapatos, si la pueden observar. ¿De acuerdo? Entonces tú haces una ranura, montas la parte de atrás y la tapa cubre todo el espacio dejando una ceja. ¿Ok? Una ceja. Y acá no. Acá tú lo montas, queda al ras de la pared, o sea, queda aquí al ras de la pared montado. Queda totalmente expuesto y la caja parece como una caja de zapatos. Y el autosoportado va directamente sobre el suelo. Es tan grande que generalmente va sobre el puro suelo. Se le genera un desplante al piso para que no quede directamente sobre el puro piso. Y una vez ya quedando el desplante, montas el equipo. Estos obviamente van a variar en función del tamaño y número de protecciones que puedan llevar. ¿Sale? Bien. Ahora, centros de carga de navajas. Estos centros de carga de navaja, aunque en mi particular punto de vista deben irse relegando poco a poco en la selección de instalaciones nuevas, sigue siendo todavía funcional y todavía existen instalados en muchísimos lugares de nuestra República Mexicana y en cualquier parte del mundo. Entonces, estos van a necesitar por fuerza tener un lugar específico donde recibir sus interruptores, como aquí, en estas partes de adentro, ¿sí? Aquí. Y bueno, los que menos polos tienen dos, y luego tienen tres, los que más tienen. La regla sí es importante aquí, es que cuando nosotros vayamos a mandar líneas para ser protegidas, estas solamente deben ser las líneas o las fases, ¿de acuerdo? El neutro debe de correr directamente al interior del circuito sin pasar por ningún medio de protección, ¿de acuerdo? Ni termomagnético ni fusible. Esa sería la regla. Hace años atrás sí le metían la gente la fase del neutro a los cartuchos, pero
Eso está mal. Solamente debe ser la línea o fase la que debe entrar a los cartuchos y no el neutro. ¿Va? Ese es como que lo más importante. Ahora, los centros de carga existen también de zapatas principales o de interruptor principal. Vean por favor la diferencia. Aquí no tenemos de los dos, simplemente tenemos uno solo. En otra lámina voy a poner el otro ejemplo. Vean por favor. En la parte de adentro, aquí, podemos observar cómo las líneas llegarían aquí, aquí y aquí. Ahí llegarían las líneas, ¿de acuerdo? Luego, por acá, llegaría el neutro. Aquí llegaría el neutro. ¿Sí? Y bueno, si ustedes se dan cuenta, inmediatamente después aquí habrían las pastillas termomagnéticas que se irían a las diferentes partes del circuito eléctrico. Este de zapatas principales porque se alimentan los tornillos y los tornillos alimentan directamente todos los interruptores. Aunque la tapa, aunque la tapa tiene aquí el espacio para el interruptor principal, en la realidad el tablero no lo trae. Así que por esto se llaman de zapatas principales. Solamente tienen las salidas. ¿Ok? Cuando ya tenga aquí el interruptor principal, bueno, ya será de otro tipo entonces. Pero por lo pronto este es de zapatas principales. Ahora, este sí es de interruptor principal. Véase la diferencia. Aquí tenemos el interruptor principal. ¿De acuerdo? Es el principal. Y luego aquí tenemos los derivados. Acá se puede observar cómo está la base del interruptor principal. Lo que significa es que llegan las líneas primero al interruptor principal y después cuando este es accionado se alimentan hacia abajo los espacios de las pastillas. Entonces este es de interruptor principal. Son más caros que los anteriores. También es importante saber eso. Bien, este es el interior de lo que son los centros de carga. Y bueno, comienzo diciendo que las partes de la izquierda se les conoce como espacios nones. ¿Ok? Nones. Y los espacios de la derecha se llaman pares. ¿Ok? Pares. Nones y pares. Los centros de carga se dividen en aquel que es monofásico. ¿Ok? Pero monofásico de dos fases, ¿de acuerdo? Dos fases, tres hilos. El que conocemos como bifásico, ¿de acuerdo? Y el trifásico. El trifásico que sería de tres fases, cuatro hilos. Entonces, ay, perdón, ya me equivoqué aquí. Perdón, déjenlo borro. Aquí. Cuatro hilos. Ojo, la palabra bifásico no la van a encontrar en catálogos, aunque así es la forma común de que nosotros lo encontremos o lo entendamos, ¿de acuerdo? Así que sí lo van a encontrar como monofásico, dos fases, tres hilos, que sería el que conocemos nosotros como bifásico, o el trifásico, tres fases, cuatro hilos. El que tenemos aquí a la vista es un trifásico. El que tenemos acá a mano derecha es, bueno, pues bifásico si lo quisiéramos ver así, ¿no? Ahora, entonces tenemos posiciones nones a la izquierda y posiciones pares a la derecha. Significa que aquí es la posición 1, 3, 5, 7, 9, 11. Y acá tenemos la 2, 4, 6, 8, 10, 12. Así consecutivamente. Ahora, fíjense bien cómo funciona esto. Si nosotros
tuviésemos, por ejemplo, uno como este de 12, sería 12 que tiene el tablero entre el número de fases que le llegan. Vamos a suponer que fuera este, que es trifásico, ¿verdad? ¿Sale? Le llegan 3, entonces 12 entre 3. Bueno, pues 4 por 3, 12, ¿verdad? 4. Es el resultado, 4. Entonces, 4 posiciones de aquí son de A, 4 son de B y 4 son de C. 4 de A, 4 de B y 4 de C. Siendo este A, siendo este B y siendo este C. Entonces, A, ojo, A, es la posición 1 y 2. Entonces, la 1 y la 2. Y la 7 y la 8. 7 y 8. Ahora B es 3 y 4. 3 y 4. Y 9 y 10. 9 y 10. Y ahora la C es 5, 6, 11, 12. 5, 6, 11, 12. Entonces, con esta información tú puedes generar balanceos de las cargas, porque se supone que la misma cantidad de carga debe de entrar a la B y a la C. Entonces, cuando estamos hablando de un tablero trifásico como estos, es bien fácil saber cuál es A y cuál es B y cuál es C. Súper fácil. Tú te vas a la parte de arriba y dices A, luego abajo B, C, luego A, B, C. Y así, y te vas a la derecha y es lo mismo. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Acá en el bifásico lo único que cambia, aquí tenemos, miren, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, tenemos lo mismo. Aquí lo único que cambia es que en vez de ser A, B, C, es A, B, A, B, A, B. Y así te la vas llevando. Es la única diferencia. ¿Sí? Y bueno, también radica la diferencia es que en el que es trifásico le puedes meter pastillas monofásicas, pastillas bifásicas y pastillas trifásicas. ¿Ok? Y en el de acá, pues no, solamente monofásicas y bifásicas. No le puedes meter otra pastilla. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, este tema está muy interesante y más cuando estamos en el salón de clases frente al tablero. Pero bueno, para poder tener la comprensión, con esto podemos empezar. Bien, vamos a pasar al tema de lámparas. Bueno, la luz artificial juega un papel muy importante en la actualidad. Debido a esto, sin ella no podríamos realizar nuestras actividades nocturnas ni muchas de las que realizamos en el día. Ahora bien, llamaremos fuente luminosa el efecto que emite radiaciones visibles para el ojo humano, es decir, que producen luz. Las fuentes luminosas se dividen en dos tipos, naturales y artificiales. Naturales, pues obviamente la luz del sol, y las artificiales, las que nosotros hemos elaborado. Las lámparas incandescentes va a ser la primera que vamos a analizar. Estas obviamente ya van saliendo del mercado, pero tenemos que conocerlas. Las lámparas incandescentes producen en su mayor parte calor, aproximadamente un 90% de la energía que consumen y un 10% en luz. O sea, se consume del 100% de energía eléctrica, del 90 al 95% en calor y del 10 al 5% en luz. Desde la invención del foco incandescente, el principio de funcionamiento ha sido el mismo, con algunas mejoras que se han presentado a través de los años.
El uso de estas lámparas es prácticamente universal, ya que existen diferentes presentaciones, voltajes, formas y ofrecen una luz cálida bastante aceptable. La vida útil de estos focos es de 1000 horas aproximadamente. Si los mantienes con un nivel de voltaje muy estable, condiciones climatológicas también estables, pueden durar mucho más que eso. La prohibición de la venta de focos incandescentes es resultado de la NOM 028-NR 2010, emitida por la Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional de Uso Eficiente de Energía. El cumplimiento de la norma se dio de manera gradual en 3 etapas. La primera eliminó del mercado las lámparas incandescentes convencionales de 100 watts o mayores, desde el 31 de diciembre del 2011. La segunda limitó la comercialización de lámparas incandescentes convencionales de 75 watts y mayores desde el 31 de diciembre del 2012. Finalmente, en el 2015 ya no se pueden comercializar las lámparas incandescentes convencionales de 60 y de 40 watts. ¡Wow! Bueno, señores, eso es teóricamente, porque en la realidad todavía siguen entrando a nuestro país como piratería y se siguen vendiendo, aunque del proceso de su desaparición empezó desde el 2011. Ya desde el 2015 se supone que ni fabricación ni comercialización de estas lámparas deben de existir en México. Bueno, en las lámparas fluorescentes la luz se genera por el efecto de una fluorescencia, debido a una descarga eléctrica de una atmósfera de vapor de mercurio a baja presión que se lleva a cabo en el interior de un tubo de una lámpara slimline. Bueno, este tipo de tubos pueden ser rectos, pueden ser curvos, pueden ser circulares, inclusive las lámparas ahorradoras tienen el mismo principio de funcionamiento y realmente es algo muy sencillo. Por dentro se tienen lo que son los electrodos. Estos electrodos lo que hacen es ser alimentados y generar una descarga eléctrica. Una vez que esa descarga eléctrica se da, es favorecida a través de una atmósfera de argón, de mercurio, de radón o de xenón y generan una emisión de luz ultravioleta en el interior. Esa luz ultravioleta no es perceptible ni visible al ojo humano, pero al existir, esa luz ultravioleta choca a través de lo que son las paredes de los tubos y esas paredes tienen una capa de material fluorescente que es, que es luminoforo. Disculpen la palabra, no la sé pronunciar muy bien, y que dependiendo del tipo de químicos que se le pongan, al momento de chocar esta radiación ultravioleta sobre esa pared fluorescente, va a generar iluminación por fluorescencia y tonos de colores. Y dependiendo, pues obviamente, de su composición química, serán los tonos que nosotros tengamos. Ahora, por otra parte, se tienen diferentes tonos de color. Esto es debido a la mezcla adecuada de sustancias fluorescentes. Los tonos de color que se utilizan en la actualidad son luz de día, blanco frío y blanco cálido. Siendo el luz de día, pues obviamente el más común en aplicaciones en donde estas lámparas se utilizan. Ahora, el color de las lámparas fluorescentes y sus aplicaciones es importante. La lámpara de luz de día, esta lámpara se denomina así debido al espectro luminoso que asemeja bastante a la luz natural y tiene una temperatura de color de 6000 Kelvin. Algunos le dicen grados Kelvin, pero realmente son solamente Kelvin. La lámpara de blanco frío tiene la ventaja práctica de poderse combinar indistintamente con la luz natural de las lámparas incandescentes a una temperatura de 4300 Kelvin. Y las lámparas blanco frío, estas lámparas, la temperatura es de 3000 Kelvin y debido a la gran cantidad de radiaciones rojas, hace que sea más parecido a lámparas incandescentes. Bueno, ahora sí que nosotros podemos llevar este tipo de tecnologías a lo que se necesite, aunque realmente los espectros más normales van de los 2100 a los 8000 Kelvin. Ese sería como que el rango de espectro normal para las lámparas de este tipo. Existen también diferentes tipos de lámparas según su arranque. Están las arranque por precalentamiento, están los arranques instantáneos,
y están los arranques rápidos. Están geniales estos arranques. Yo cuando todavía era chico, en la casa de mis padres teníamos arranques por precalentamiento. Ocupaban una especie de cilindrito que se prendía en forma como morada, se calentaba, empezaba ahí a hacer ruidos el balastro, empezaba a hacer ruido la lámpara y se prendía con el paso de varios segundos. Si las lámparas estaban muy buenas, pues se prendían a los, no sé, 10, 15 segundos. Y si ya las lámparas estaban muy malas, y el balastro y el arrancador también, al minuto o 2 minutos todavía seguían apagadas, o sea, intentaban arrancar pero no prendían. Después vinieron las de arranque rápido, que estas de arranque rápido, híjole, revolucionaron porque tardaban 3 o 4 segundos y se prendía la lámpara. Y posteriormente a estas vinieron las de arranque instantáneo, y las de arranque instantáneo, bueno, pues ahora sí que fue, fue la mayor novedad de todas, ¿no? Yo me enamoré de esas lámparas y nunca volví a utilizar las otras. Y las terminales de las lámparas pueden ser de diferente tipo, pueden tener, em, como aquí esta que es bipin, la FA8 que parece un seno, de hecho la figura no le hace justicia, la figura debería de ser una especie como de seno, así, ok, así debería de ser. Y estas de abajo, las RD17 que parecen como una corcholata. Entonces hay de estos tres tipos, siendo la más tradicional por años la FA8, que es esta de en medio. Posteriormente la de la G13 o sus variantes, y después estas que parecen como corcholatas. Y han variado también en su potencia y su capacidad de iluminación con el paso de los años. Ahora, las lámparas también tienen diferentes tamaños, y los tamaños más antiguos son la T12, evolucionaron después a lo que son la T8, y en la actualidad las que más se utilizan son las T8 y las T5. Ya las T2 serían muy, muy pequeñas como para aplicaciones muy específicas. Incluso a lo mejor ustedes las han visto en lo que son las peceras, que son muy delgadas, ya casi están como un poquito más gruesas que un lápiz, pero sus aplicaciones son muy, muy específicas. Ya, ya las T12 también han salido del mercado, las que realmente se utilizan más es la T8 y la T5. Ya pueden ser presentadas de una sola, de dos, de tres o hasta de piezas por lámpara, lo que antes no se podía hacer con tanta facilidad. Bien, lámparas ahorradoras. Todo se origina a raíz de la crisis petrolera de las primeras décadas de los 70, con sus exigencias consecuentes al aprovechamiento más racional de la energía eléctrica, cada vez más escasa y rara. Esto da comienzo al desarrollo de una nueva lámpara. Estas lámparas ahorradoras son exactamente igual que las lámparas eh, fluorescentes, pero se llaman compactas. Es el mismo principio, ¿eh? Bien, las ventajas de las lámparas compactas son alto rendimiento luminoso, reducido consumo de energía, 10.000 horas promedio de vida, luz cálida y agradable como la de una lámpara incandescente, casquillos empotrables tipo Edison o también empotrables RG13, y hasta un 75% de ahorro en comparación de las lámparas incandescentes a un mismo tipo de iluminación. O sea, una lámpara de 100 watts se sustituiría por una de 23 ahorradora, dando un ahorro muy significativo. La correcta selección de la temperatura de color de la lámpara, así como el color de las habitaciones a iluminar, es de suma importancia, no solo para que tú te mantengas a gusto en ese lugar, sino para que psicológicamente también no te afecte, ya que una mala iluminación te mantendría intranquilo. Aquí podemos ver el ejemplo, es una misma zona, pero con diferente iluminación. Yo me imagino que ustedes se pueden dar cuenta que la iluminación de la derecha es totalmente incorrecta. La iluminación todavía de en medio es aceptable, y la iluminación de la izquierda todavía es la mejor. Una luz totalmente amarillenta o cálida sería una buena opción para una casa habitación, y no así esa luz blanca que podemos ver a la orilla de la derecha. Bien, una lámpara de LED es una lámpara de estado sólido
que usa diodos emisores de luz como fuente lumínica. La luz capaz de emitir un LED no es muy intensa. Para alcanzar la intensidad luminosa similar a otras lámparas eh, existentes, como las incandescentes o las fluorescentes compactas, las lámparas LED están compuestas por grupos de diodos en mayores o menores números según la intensidad luminosa deseada. Estas lámparas de LED son ya de la tecnología más nueva que tenemos. De hecho, entraron al mercado con muy poca fuerza. A lo mejor ustedes no se acuerdan de eso. Pero ya una vez que los fabricantes vieron su potencial, le implementaron mucha tecnología, mucha ingeniería y ahora tenemos LEDs prácticamente en todo lugar. Un diodo emisor de luz es tal cual ustedes lo están viendo. Es un elemento que se utilizaba mucho en la electrónica, ni cuenta de que se iba a introducir tanto en nuestras vidas. Y estos son los primeros que nosotros utilizamos. Su terminal larga y corta diferencian su parte positiva y negativa. Tenemos su cátodo, su ánodo, su hilo de puente y el chip de LED o la cavidad reflectora que hace que este elemento brille. Estos fueron los primeros y después evolucionaron a estos que ahora ya tienen mucho mayor intensidad, pero que tienen el mismo principio de funcionamiento. Ahora, los LED se consideraban que eran como eternos, pero realmente tienen una vida útil y la temperatura los afecta mucho. Los funcionan con energía eléctrica de corriente continua, de modo que las lámparas LED deben incluir circuitos internos para operarlas desde la corriente alterna normal. Significa que nosotros las alimentamos en corriente alterna, pero internamente tienen un circuito que las cambia a corriente directa y las maneja en ese tipo de corriente. Los LED se dañan a temperaturas, por lo que las lámparas de LED tienen elementos de gestión de calor, tales como disipadores y aletas de refrigeración. Las lámparas de LED tienen una vida útil larga y una gran eficiencia energética. Miren, aquí podemos ver los disipadores. Aquí tenemos estos disipadores. La vida útil de estas lámparas oscila más o menos en las 50.000 horas de vida útil. Bien, no requieren driver, esas son las ventajas. La alta eficiencia hasta 100 lumen por watt, fácil instalación, hasta 50% de ahorro de energía contra lámparas fluorescentes, ni siquiera las incandescentes, fluorescentes, o sea, son muy buenas. 40.000 horas de vida útil, de 40.000 a 50.000. Tensiones de entrada de 100 a 240 volts y no contienen mercurio. ¿Cuáles son las desventajas? La principal desventaja de los LEDs es que su precio es notablemente superior a las lámparas tradicionales. No se puede dar un intervalo de precios, pues esto depende mucho de los factores como las marcas, los modelos, la calidad. Sin embargo, sí podemos decir que a pesar del mayor precio de los mismos, su inversión se amortiza en unos 3 años, sin tener en cuenta el ahorro producido por su mayor vida útil. Una vez amortizados los LEDs, son solamente ahorros los que generamos después en la casa. Bien, interesante. Vamos a pasar a contactos y apagadores. Bien, un apagador se define como un interruptor pequeño de acción rápida, operación manual y de baja capacidad que se usa por lo general para controlar apagadores y equipos pequeños. Eh, Estos pueden ser domésticos y comerciales, así como unidades de alumbrado también pequeñas. Debido a que la operación de los apagadores es manual, los voltajes nominales no deben exceder de los 600 volts y generalmente tampoco deben exceder de los 10 amperes, más o menos. Ahora, existen diferentes tipos de apagadores. El más simple es el de una vía o monopolar, con dos terminales que se usan para prender o apagar una lámpara u otro objeto desde un punto sencillo de localización. Los apagadores sencillos para instalaciones residenciales se fabrican de 127 volts y con corrientes de 15 amperes. Ojo, los apagadores normales oscilan entre los 10 y los 15, ¿ok? 10 y 15. Pero sí, lo más común es que sean de 10. Ya 15 sería un muy buen apagador. Bien,
La conexión de un apagador sencillo es manejar la línea o fase sobre la parte de la entrada del equipo que el mismo fabricante te la indicará, y de la otra sección llegaría a la carga y de la carga va a neutro. O sea que el fabricante te va a indicar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas de su equipo, ¿va? Si tú lo conectas indistintamente, pues va a encender, pero no sería lo más adecuado. Tiene su entrada y tiene su salida. Aquí podemos ver la conexión de un apagador de 3 vías. El apagador de 3 vías necesita invariablemente una parte común aquí, una parte común, y las otras se llaman puentes. Entonces, siempre tenemos que tener dos apagadores de 3 vías para que haga la función de separación de 3 vías o escalera. Entonces, el 1 con el 1 se unen, el 2 con el 2 se unen, y lo que es la línea alimentadora va a uno de los comunes, y del otro común viaja a la carga, que es en este caso el foco, y del foco va a neutro. Entonces, si tú lo operas aquí abajo de la escalera, va a encender, ok, la luz, vas a subir y manipulando la de arriba de la escalera se va a apagar. Entonces siempre el apagador de 3 vías o escalera hace la operación opuesta a la que se encuentra en ese momento. Si está apagado, prende; si está prendido, apaga. Está muy sencillo, muy, muy sencillo. Ahora, el apagador de 4 vías o de paso es aquel que se intercala en una conexión previa de 3 vías. Aquí está el de 4 vías. Este se le conoce también como de paso porque realmente se utiliza en lugares como escaleras de más de 2 plantas, pasillos largos, bodegas largas, en donde tú vayas a tener cuando menos 1, 2 o 3 puntos de control, ¿ok? 3 puntos de control de una carga luminosa. Entonces lo único que se hace es que se mochan las líneas intercaladas de la conexión previa de 3 vías y se intercalan en el equipo, teniendo aquí parejas. Esta es una pareja, esta es otra pareja. Entonces, una vez hecho esto, ya funciona bien. Obvio que no es lo mismo el decir que hacer. Yo sé que ustedes dirán, no, profe, pues tú dices que está muy fácil. Pues sí, pero recuerden que esto todavía es una clase teórica. Ya una vez que pase esto a la práctica, se puede asentar más la información. Bien. Aquí podemos ver 4 formas de conectar estos apagadores. Yo quisiera que ustedes le tomaran un screenshot. Analícenlo, por favor. Analice las 4 posibles conexiones que se dan en la imagen y selecciona la que es correcta. Bien, ¿cuál será la correcta? Miren, fase va al apagador, luego el retorno va a lo que es la carcasa y después el pin va al neutro. Esa es la primera opción. La 2 es neutro, va al apagador, del apagador sale el retorno al centro y de lo que es la carcasa o la rosca va a la fase. Luego la tercera opción es el neutro va al apagador, el retorno va a la carcasa o rosca y del pin central va a la fase. Y la última, la fase va al control, del control el retorno va al pin y de lo que es la rosca o la carcasa va al neutro. Bien, ojo, las 4 formas prenden, pero solamente una es correcta. ¿Ok? Bueno, pues señores, la correcta es la 4, ¿de acuerdo? Si ustedes escogieron cualquier otra, pues lo siento, pero esta es la única que es la correcta porque maneja bien la línea controlada por el retorno va exactamente al pin, como debe de ser, y la parte de la carcasa va al neutro. No solamente funciona, sino que está bien polarizado, así que la 4 es la correcta. ¿De acuerdo? Bien, apagadores. Bueno, invariablemente en cualquier instalación eléctrica todos los apagadores se deben instalar de manera que
de manera tal que puedan operarse manualmente y desde un lugar fácilmente accesible. Cuando se trate de apagadores para alumbrados en las casas de habitación, oficinas y centros comerciales, la altura máxima desde el nivel del suelo terminado será de 1,20 a 1,35 metros. Así que de 1,20 a 1,35 metros sería la colocación de los apagadores, y en caso de que tengamos receptáculos en lugares húmedos, también adquieren altura de apagador. Esto también es importante mencionarlo. La combinación de apagadores y receptáculos no es muy deseable, pero solamente se permite en lugares húmedos. ¿Ok? Bien. Los contactos que se usan para conectar o enchufar por medio de clavijas dispositivos tales como lámparas, taladros, radios, televisores, tostadoras, licuadoras, etcétera. Bueno, son estos dispositivos que vemos aquí en pantalla. Estos contactos deben ser para una capacidad no menor de 15 amperes a 125 voltios o 10 amperes para 250 voltios. Ya sabemos que los receptáculos son muy importantes en nuestra cotidianidad. La parte grande maneja lo que es el neutro, la parte grande maneja lo que es la fase, y en la actualidad tenemos aquellos que están polarizados, donde se maneja la tierra física. Estos que no son polarizados ya van saliendo también del mercado y nosotros debemos de procurar ya no usarlos. Existen de aquellos normales, existen de aquellos de falla tierra, existen aquellos que tienen cargador para USBs, existen aquellos de tierras físicas aisladas o aquellos que son bifásicos o trifásicos. Yo siempre sugiero que nosotros cuando menos usemos de estos que están aquí. ¿Ok? Estos para usos comunes y estos para zonas húmedas. Zonas húmedas. ¿Sale? Pero siempre que tengan polarización. Siempre, siempre, siempre. Estos van a ser pues, obviamente para aplicaciones ya específicas. ¿Sale? Bien. La accesibilidad de los receptáculos tiene que ser de 35 a 40 centímetros en zonas que se consideren no húmedas. Y en zonas con humedad tiene que ser altura de apagador de 1,20 a 1,35 metros. Esto es por regla. No va a ser diferente. ¿Sale? Zonas normales de 35 a 40 centímetros, zonas húmedas de 1,20 a 1,35. Ok, ya casi terminamos, chicos. Canalizaciones eléctricas. El artículo 100 de la norma 0011 de 2012 proporciona las siguientes definiciones. Canalización. Canal cerrado de materiales metálicos o no metálicos expresamente diseñado para contener alambres y cables o barras conductoras con funciones adicionales como lo permitan las normas. Muy bien. Las tuberías, ojo, es un sistema de canalización diseñado y construido para alojar conductores en instalaciones eléctricas de forma tubular y sección circular. Esa es la definición de tubos conduit. Estos tubos pueden ser de aluminio, de acero o de aleaciones especiales. Los tubos de acero a su vez se fabrican en tipos pesados, semipesados o ligeros, distinguiéndose de unos de otros de la pared o espesor de la tubería. Los que vemos aquí a la izquierda son de pared delgada porque no se les puede hacer rosca, porque su pared es muy delgada. Así que estos serían ligeros. Ya los que son de pared pesada o semipesada tendrían que tener un roscado y obviamente su pared o espesor sería más grueso. Aquí podemos ver estos tubos que se encuentran en el mercado, ya sea en forma galvanizada o bien recubiertos por esmalte negro, normalmente de tramos de 3,05 metros de longitud, roscados en ambos extremos. En un extremo usan un empaque de plástico y en el otro utilizan un cople. Aquí podemos ver, se usan conectores para este tipo de tubos, coples aquí a la derecha y niples a la izquierda. Y estos también se utilizan no solo para electricidad, sino también para fontanería. Bien. Ahora, los tubos se fabrican en dimensiones desde aquellos que son de pulgada hasta 6 pulgadas. Obviamente que dependiendo del tamaño del tubo va a ser la dificultad con la que se puedan manipular estos mismos y de hacer dobleces, cortes y también roscas.
Mientras más grueso el tubo, más difícil. Y mientras más grande el tubo, también más difícil. Aquí serían los valores más comunes que podemos encontrar. El valor de media, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2 y 4. En algunos tipos de tubos, hasta el 4 se genera, pero en algunos otros tipos de tubos, hasta el 6 pulgadas se pueden elaborar. Ahora sí que ya depende de qué tipo sea. Bien, estos tubos de pared semipesada o pesada son especialmente para ambientes donde va a pegarles el sol, directamente enterrados, en concreto, embebidos y soportan cualquier tipo de atmósfera. Si va a hacer una instalación eléctrica en donde va a estar en las condiciones climatológicas más severas, tiene que ser pesado o semipesado, no puede ser ligero. De lo contrario, se les metería el agua y sería un problema. Ahora, para poder doblar los tubos, podemos tener este tipo de dobladores que pueden ser manuales, que pueden ser mecánicos o que pueden ser hidráulicos. Y ya hay ciertos tamaños o dimensiones de tubos que ya no pueden ser doblados más que con los hidráulicos, porque son tan grandes que simple y sencillamente no se pueden doblar a mano. Y hay que tener mucho cuidado para que el doblado de los tubos quede bien y no se chupen, ya que una chupada generaría la disminución del área interior, de la dificultad para que se puedan meter los conductores eléctricos. Bien, hay accesorios también como curvas, ya sea roscadas o sin roscar, que nos permiten generar cambios de dirección. Importante, nosotros no podemos colocar entre salida y salida eléctrica varias curvas, porque una vez que nosotros metamos varias curvas, se generan un número de grados o quiebres de dirección tan marcados que el cable pues simple y sencillamente no va a poder pasar. Así que nosotros no debemos exceder entre una salida y otra un total de más de 180 grados, ya sea por vueltas, por curvas o por quiebres de dirección. ¿Ok? A esto que estamos viendo en la pantalla se le conoce como bayoneta o lo que es un cambio de dirección, también llamado offset. Pero bueno, ya saben, si se maneja en español, pues simple y sencillamente es una bayoneta. Ok, los materiales de pared delgada como estos utilizan este tipo de accesorios que se colocan directamente y se presionan por medio de tornillería o por medio de presión. No son indistintos, o es uno o es otro. Y estos se utilizan para un ambiente que no sea expuesto directamente a la lluvia. Así que es solamente para interiores o ambientes húmedos solamente o secos. Y también tenemos lo que son las tuberías flexibles, las cuales se dividen en zapa, que serían estas cintas corrugadas, o aquellas que son como estas, que ya traen un plástico por fuera, las cuales se llaman Liquatape. Necesitan invariablemente los accesorios como conectores o coples, que tenemos aquí a la vista, para poder generar su conexión o remate a las cajas de registro o centros de carga. Las que son de zapa, pues son sin hermetismo, y las que son zapa son herméticas, como las que vemos aquí. Son mucho más caras, son un poquito más complejas de instalarlas, pero son totalmente herméticas. Así que donde va a rematar una salida a un punto donde pueda haber agua o no sé, una condición de más severidad, pues sí pueden meterle un tubo Liquatape con sus conectores. Ahora, en el caso de los tubos o tuberías de PVC, estos deben ser instalados solamente en interiores. Ojo, con sus limitaciones, no se pueden meter en lugares de mucho calor, no se pueden meter autosoportados, no se pueden meter en lugares en donde las condiciones no las soporte el propio PVC. Pero una vez respetando ese tipo de condiciones, bueno, pues no hay mayor problema. Se permite en instalaciones ocultas, en instalaciones visibles donde el tubo no se encuentra expuesto a daño mecánico,
en ciertos lugares donde se encuentren agentes, en ciertos lugares donde se encuentren agentes químicos que no afecten el tubo y sus accesorios también puede ser. En locales o áreas consideradas como peligrosas tenemos que tener mucho cuidado. Ahí no se pueden utilizar, no se pueden autosoportar sobre equipos ni luminarias y no se pueden tener en ambientes superiores que excedan los 70 grados centígrados, pero realmente a partir de una temperatura ambiente de 40 grados o 50 grados para arriba, ya no se sugieren este tipo de materiales de PVC. Y bueno, cuando se instalen en sus diferentes tamaños, se tienen que dejar apoyos a distancias de 1,20, 1,50, 1,80 o 2,10 entre sí, para que nosotros podamos soportarlas adecuadamente. Bien, las cajas y accesorios son elementos que sirven para contener y alojar conductores eléctricos y hacer sobre ellos conexiones y funcionalmente tienen tres propósitos: generar puntos de salida, puntos de cambio de dirección de tubería y puntos de unión de conductores eléctricos. Eso sería la finalidad de las cajas de registro y cajas eléctricas, las cuales hay obviamente en materiales conductores y en materiales no conductores, o sea, plásticos y metales. Aquí podemos ver algunos accesorios y bueno, vamos a entrar a la parte de las cajas metálicas y los conduits. Vean, por favor. Hay cajas cuadradas, hay cajas redondas, cajas octagonales y todas estas tienen la misma finalidad: generar puntos de salida, puntos de jalado y puntos de cambio de dirección de tuberías. Ahora también se pueden usar conduits que tienen la misma finalidad, pero de una manera mucho más robusta, y estos, dependiendo de cómo, por dónde entra la tubería y cómo salgan, serán su forma de llamarles. Pueden ser pintados, pueden ser así como los vemos en la imagen, en un color totalmente aluminizado, y pueden ser con empaque o sin empaque, ordinarios, a prueba de polvo y vapor y a prueba de explosión, con sus tapas ciegas, con tapas y niples machos o con tapas de contactos dobles y sencillos para salidas especiales. Los ductos cuadrados también son llevados para instalaciones eléctricas, con la única diferencia de que estos materiales suelen abarcar el 80% de su capacidad interior, el 20% de su capacidad interior y el 80% debe estar desocupado, contra lo que es un tubo conduit que sería 40 de ocupado contra 60 de desocupado. Estos pueden ser con tapas abisagradas o desmontables, pero no pueden llevar más de 20 conductores activos portadores de corriente. Es importante esto. Bueno, más de 30 conductores activos portadores de corriente. Y por último, las charolas son elementos también de soporte que transportan conductores eléctricos a diferentes puntos de la instalación, con la diferencia de que estos no están cerrados. Estos son solamente de soporte y hay de diferentes tamaños, formas y dimensiones. Y los materiales más comunes son acero y aluminio. Estos encarecen un poquito la instalación, pero favorecen la instalación de los conductores porque su forma de instalarlos es rápido y la disipación de la temperatura es mucho mayor sobre este tipo de forma de transportar a los conductores eléctricos. Los conductores eléctricos se transportan a través de estas charolas, teniendo también forma de cambiar de dirección, ya siendo que vayan a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, y mientras más trabajen para su instalación, pues más costosa se va a ver este tipo de tecnología. Bueno, al final ya me fui un poquito rápido porque el tiempo se nos está agotando.